El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, en la cual se pidió igualdad jurídica entre los sexos, masculino y femenino, pero la situación es que en la actualidad la situación igualitaria entre hombres y mujeres es algo que se ancló y que quedó, vamos, constancia en el siglo XIX, es decir, hace 200 años. En los libros, en literatura, por ejemplo, voy a poner además un ejemplo importantísimo de Rosa Chacel que murió hace 30 años. ¿Cómo puede ser que una mujer que dejó un legado importantísimo, destacado en el mundo de la literatura, que fue, mm, bueno, miembro de la generación del 27, y encima se le dé cuatro o cinco líneas eh, a Rosa Chacel con el legado que dejó y la importancia además que dejó en el mundo literario español, femenino, y que lo único que pedía Rosa Chacel era la igualdad jurídica de hombres y mujeres? En la generación del 14, si hablamos de Zenobia Camprubí, ¿quién sabe quién es Zenobia Camprubí? Pero si es que al final, un problema que te hablan dos líneas de la mujer de Juan Ramón Jiménez, y que claro, hablamos de su marido, de Juan Ramón Jiménez, porque fue muy importante en la generación del 14, eso hay que reconocerlo, al igual que Lorca, al igual que Alberti, al igual que grandes figuras como Unamuno, Machado, bueno, los hermanos Machado también. Y luego, claro, se olvida, y claro, todo el mundo sabemos de Ramiro de Maeztu, su hermana, totalmente olvidada. Figuras de las sin sombrero, totalmente olvidadas. ¿Cómo puede ser de verdad que en una sociedad actual que tengamos todavía en mente esa desigualdad, ese problema de pensamiento que se ancló o quedó anclado en el siglo XIX, dar mayor importancia a un sexo sobre el otro? Entonces, al final, si ves los problemas además en el mundo jurídico igualitario en España son muy malos. En Europa son también malos, pero algo mejores, y además es que en España eso, todavía la igualdad queda. ¿Verdad que Europa se ha conseguido el 50%, un pelín más, llegando del 55 al 60% en Europa? En América también sigue habiendo los mismos problemas, en Estados Unidos, Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia. Y luego además es que se olvida totalmente que cómo puede ser que en países además democráticos siga habiendo más puestos para hombres que para mujeres. Pero claro, ya si nos vamos ya a otros lugares ya fuera ya de Asia, salvo ejemplos muy pequeños, o incluso en la misma Europa que hay en la Europa del Este, sobre todo en la parte de las antiguas repúblicas soviéticas, es algo que es súper negativo para las mujeres. Hablando incluso de, he dicho algunos ejemplos en Asia. Bueno, en Asia es que hay pocos ejemplos, muy pocos ejemplos. Y se pueden contar con los dedos de la mano, es decir, Japón, Corea del Sur, y yo no sé si alguno más, por ahí incluso Taiwán, Singapur, pero que tampoco, porque además yo creo que es verdad que en Taiwán y Singapur ahí, la mujer ahí también todavía sigue costándole acceder a grandes puestos de trabajo. Japón y en Corea del Norte es algo más factible porque son al final aliados y han tenido alianzas en el mundo occidental y sobre todo con Estados Unidos cuando Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó invadido por las tropas estadounidenses y en realidad las aliadas. Y claro, ¿cómo se puede tener además la constancia de ese pensamiento eh, que no, es que un sexo, el sexo masculino sobre el femenino? Tampoco de verdad tiene mucho sentido. Si vamos incluso a países como Rusia, Bielorrusia, China, Corea del Norte, y ahí incluso si te vas ya a las monarquías teocráticas de Oriente Medio, pues ahí ya tela los problemas que tienen las mujeres incluso para poder incluso visitar un gran premio, ver el MotoGP, para ver Fórmula 1, y luego además encima lo más surrealista es que como esa gente, esos países tienen una gran cantidad de dinero en torno a el resto del mundo y sobre todo Europa, que la Fórmula 1 siempre ha sido europea, occidental, con Australia y también oriental, con muchos circuitos, y que hoy en día, bueno, pues los países orientales, cercanos a Occidente, como Japón, Singapur, cada vez es que van a menos. Europa, como sigue así con una crisis, cada vez va a ir perdiendo su mayor importancia que tuvo en la Fórmula 1 desde los años 50. Entonces, claro, hoy en día, si tú ves que formas o estructuras tienen países que albergan grandes premios en el mundo además de la Fórmula 1 en Oriente Medio y
la poca, sobre todo, actividad femenina en esos países, sobre todo, bueno, hay muchos ejemplos, Qatar, que es tanto en moto como en Fórmula 1, Bahrein, eh, poner Abu Dhabi, poner a Arabia Saudí, y luego además yo no sé si es porque se le da por el dinero o por tratos, entornos económicos, no por tratos de favor, porque eso ya es el Ramadán, eso es una historia además religiosa y eso nada tiene que ver con el mundo deportivo, aunque bueno, puede tener relación, pero no. Luego las administrativas europeas, occidentales, dan mayor importancia a circuitos. Yo de verdad, es decir, si, y como sigan así, dentro de unos años, pero seguramente van a poner otro circuito en Oriente Medio por la pasta y el dinero que tienen esos países. Pero claro, si el problema es que si lo que queremos es seguir con esa desigualdad entre hombres y mujeres, pues yo creo que la situación no ha cambiado mucho en los últimos 200 años. Pero oye, esperemos que cambie, pero no hay mucha visión positiva en torno a esa igualdad para una estructura en el mundo laboral, en que las mujeres tengan un mayor puesto. Porque luego lo vemos además en figuras de la literatura española, o incluso en el ámbito europeo o americano. Y luego pasa pues, todos los problemas que surgen en la actualidad y que vienen ya heredados de hace 200 años, que es un poco surrealista y que además tampoco tiene mucho sentido. El Día Internacional de la Mujer, que se llamó anteriormente Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de una igualdad con el hombre. Y actualmente esa igualdad ni existe. Es una herencia anclada del siglo XIX. Si queremos modificar o aprender algo a ir a mejor, o cambiamos las estructuras socioeconómicas y culturales, o directamente dejemos ya la situación a que no es una política relevante en la actualidad, porque se intenta, pero yo quería hacer la pregunta, ¿cuántas de verdad mujeres hay en el mundo de verdad que tienen grandes puestos? Pero ¿cómo puede ser que solo sean los hombres? Es que de verdad es algo que no tiene sentido en una sociedad. Luego decimos, no, es que Occidente, 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 pero ¿qué Occidente? Si Occidente hace la estructura encaminada a una serie de circunstancias. Y encima deja a un lado a las mujeres. Pero ¿cómo puede ser eso? Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser eso? No, es premiar solo a un sexo o eh, a un ámbito en la estructura de un sexo. Si es lo si es al final, si la sociedad lo que ha conseguido es ahora esa igualdad, ¿dónde está la igualdad? Porque yo es que la igualdad no la veo. No sé, a lo mejor de verdad, yo que tengo la hora de historia y pienso y todo, qué igualdad hay en la filosofía. Si hay alguna filósofa mujer que sea destacada, ¿por qué no se habla y solo hablamos, no sé, de los hombres? Porque yo de verdad lo voy a volver a repetir. Ha habido grandes filósofas en la historia y se dan a cuentagotas y cuatro líneas y da gracias porque estuvieron en una estructura cultural, nada más, o artística o filosófica. Pero claro, si esa estructura occidental es algo que viene escrito de 200 años, es imposible que en 200 años la situación cambie. Y yo creo que ni en 20 ni en 10 la situación va a cambiar, porque la estructura al final femenina la han dejado de lado muchas figuras y en vez de darles mayor importancia, han decidido hablar cuatro puntos de cuatro mujeres y el resto, pues oye, se habla de hombres, el hombre, tal, pero vamos a ver, no, si no es no es hablar de solo del hombre, es que hay que hablar de dos cosas, de hombres y mujeres en un mundo igualitario, porque como sigamos así, la situación cada vez es caótica y el ser humano además no es consciente de ciertas estructuras económicas, sociales y culturales en el mundo además artístico y cultural que viene en un futuro, porque la situación es cada vez con muchos problemas y la situación sigue variando hacia recorridos que son negativos, poco estructurales y solo en una cabeza hacia una estructura de una figura por encima de la otra y el resto que, pues nada, que estudiemos, que aprendamos y que leamos
cuatro estructuras de, pues eso, cuatro mujeres, pero claro, 98 hombres. Pero entonces, entonces, ¿qué igualdad hay? Porque claro, la igualdad, yo lo que me han enseñado me han enseñado es hombre y mujer, mismos derechos, mismas políticas, mismas estructuras en finanzas. Si queremos, si lo que nos ha enseñado o lo que nos dan en el libro es una cosa y luego lo que te enseñan es otra, y al final se coge lo que viene escrito. Y es una pena para una sociedad occidental, sobre todo. Hipatia de Alejandría fue filósofa y maestra neoplatónica, siguió los postulados platónicos, dio mayor importancia al mundo de las ideas sobre el mundo material. Bueno, pues Hipatia al final cogió las ideas platónicas de Platón. Platón hablaba del mundo de las ideas, el mundo ininteligible, el mundo sensible. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de una lámpara, para las ideas platónicas o para Platón, hay un mundo de las ideas que es ir más allá para comprender la lámpara. El mundo del empirismo de Aristóteles nada tiene que ver. Si tú eres empirista o postulas o está cercano a el ideario aristotélico, pues lo que hablaba Aristóteles era el empirista científico, es decir, si ves una lámpara, la describes, la razonas y llevas a cabo pues, el razonamiento de que es una lámpara, un lápiz, un animal, un perro, un ser humano, pero claro, a lo mejor palabras como bondad, feliz, feliz, que una persona se sienta feliz, o la felicidad, o eh, los sentimientos. Pues bueno, eso el mundo científico no lo ve. También es verdad que esos son ya sentimientos que ya se llevan a cabo en el mundo de las ideas platónicas. Y primeramente, para comprender que el mundo de las ideas o los postulados neoplatónicos nada tienen que ver con los postulados cristianos de la filosofía. Primeramente porque el postulado platónico son el mundo de las ideas, el mundo sensible, el mundo material, en la cual, bueno, él dividió dos maneras de entender. Es decir, tú lo que ves, por ejemplo, si lo ves en el mundo sensible, ves un objeto, dices, pues eso es un objeto, pero puedes decir, pues ese lápiz tiene un color así, de color verde, es decir, entonces eso sí ya más allá del lápiz, porque a lo mejor el lápiz en realidad es verde y tú dices, pues ese tiene color verde con tono rojizo, y es decir, y por dentro está estructurada de madera, pues eso es el mundo que hablaba del mundo de las ideas, que Hipatia, por cierto, fue pionera en el mundo de la filosofía femenina, olvidada total. La gente no sabe, bueno, sabemos, se sabe algo de Hipatia, pero no sabemos los postulados que dejó, porque los postulados, aunque sí que son platónicos, Hipatia ha dejado un legado filosófico en la figura de la mujer importante, en todo ello. Y aparte lo que he dicho de los postulados neoplatónicos con el mundo de la filosofía cristiana, así que el mundo cristiano hablaba del mundo de Dios, el mundo terrenal, que es, al final lo que hicieron los filósofos de medievales es coger las ideas platónicas, pero unirlas al cristianismo. Y el cristianismo y el neoplatonismo nada tienen que ver. Son conceptos diferentes. Igual que lo del dios de Demiurgo con el dios cristiano. El dios de Demiurgo es eh, una especie de dios que hablaba Platón, que sí, que es muy similar al dios cristiano, que no se ve, que no se nota, que no se toca, que no se siente, aunque bueno, sentir dependiendo la forma de cómo lo veamos las personas. Y claro, nada tiene que ver, porque primeramente el mundo de las ideas y el mundo material, el mundo ininteligible, el mundo sensible, son conceptos platónicos. El mundo filosófico medievales, Dios estaba por encima del mundo terrenal en todo, como pensaban. Luego es verdad que hubo gente en el mundo del humanismo, que sí, que es verdad que dio mayor importancia también al ser humano, pero claro, todavía con Dios por estructura religiosa. No hay que, vamos, hay que decir que Hipatia de Alejandría, quien la conoce, bueno, la pueden conocer cuatro personas. Filosofía femenina, importante, y luego al final pasa que se olvida y se da mayor importancia a otras cosas y nos enroscamos en estructuras que no llevan a ningún sitio. Christine de Pizan fue filósofa, poetisa, humanista y escritora francesa, la precursora del feminismo occidental. La obra es La ciudad de las damas de 1405. Hablando de Christine de Pizan, hay que decir que ella fue la pionera del feminismo. Ahora, ella fue protofeminista. ¿Qué significa protofeminista? Que cogió postulados del feminismo, tuvo un pensamiento favorable a la mujer,
parecía un pensamiento más radical en la época en la que vivió, entre la transición de la Edad Media y la moderna. Eh, una mujer además que dejó un legado en la figura de la mujer, que la dio mayor importancia, que la equiparó con el hombre, pero claro, también cogió postulados de la Virgen, es decir, los postulados del cristianismo. Mm, ¿Puede o no puede ser Christine una mujer feminista? Sí que puede ser, y mi opinión es que sí lo es, porque luego ya podemos decir, bueno, es que es protofeminista porque cogió postulados de la religión católica, del cristianismo, y entonces ya ese feminismo ya no vale porque es el feminismo tradicionalista. No. Yo digo, no. El feminismo de Christine de Pizan es un feminismo muy diferente, muy importante, una piedra que sentó, bueno, ella misma sentó las bases. Y mira que hubo figuras como Roswitha, que voy a hablar de ella, Hildegarda, Margaret Kemp, que postularon ideas, bueno, un montón, y totalmente han quedado en el olvido de la historia femenina. Pero yo lo voy a decir, Christine es una mujer feminista, pionera de Occidente. Que claro, luego ya se puede sacar lo otro, sí, pero es que cogía ideas de la religión, ¿vale? Pero ella fue pionera, como otras, y luchó por esa igualdad. Y el problema es que Christine de Pizan ha sido totalmente olvidada de la historia. Y luego al final ya en el pensamiento histórico, no, es que no se puede, pero ¿cómo que no se puede? Se puede tener un pensamiento feminista y con otras mezclas, es verdad. Que luego puedes estar a favor o en contra, eso ya es opinable. Por ejemplo, Roswitha de Gandersheim fue canonesa y escritora alemana, pertenecía a la orden benedictina. Pues fue una mujer dentro del mundo de la iglesia. Las mujeres que eran importantes, y esto es una pena y es algo además súper negativo para una sociedad, es que destacaban en el mundo eclesiástico. Qué pena. Como Hildegarda de Bingen. Fue polímata alemana, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística, líder monacal, profetisa en la Edad Media, y ella hablaba de la concepción del hombre como un todo con el cosmos. Es decir, que el hombre está por debajo de lo que es Dios, que era el pensamiento al final medieval. Igualmente, Hildegarda fue muy crítica con los hombres y con el pensamiento masculino del periodo medieval, al igual que Roswitha, Christine, Patia en su momento fueron muy críticas con ese pensamiento eh, del hombre. Solo el hombre, solo el hombre. Bueno, pues claro. Entonces, al final, ¿cómo puede ser que en aquella, es decir, cómo puede ser que, claro, en aquella época todos los problemas que había sigan existiendo 1000 años después? Yo no entiendo tampoco, ni voy a entender nunca. La obra de Hildegarda es Escivias de 1152. Margaret Kemp fue mística cristiana inglesa y bueno, ella escribió mismo el libro de Margaret Kemp, que fue la primera autobiografía escrita ya no en un idioma que era el latín, sino que era una lengua vernácula, como fue el inglés. Cinco mujeres europeas, también en el mundo de Alejandría, como fue Hipatia, mujeres importantes y que si las ves en el mundo de la historia, en bueno, sus obras, su pensamiento, no se da nada. Pero entonces, ¿qué camino quiere buscar esa igualdad? Si nos olvidamos de grandes mujeres que dieron todo por la igualdad entre hombres y mujeres. Mujeres importantes en España ha habido, bueno, muchas mujeres femeninas, muchas féminas, muchas eh, de ellas han destacado, que han quedado totalmente en el olvido, en una estructura socioeconómica y cultural solo pensada para el hombre. Entonces, claro, ¿cómo puede ser de verdad que pidamos igualdad si las estructuras ya en los libros y en otras formas laborales son la mayor importancia por los hombres? Si de verdad, ¿qué sociedad queremos? ¿O una sociedad de verdad igualitaria o qué? ¿O la herencia del siglo XIX? Que es que yo creo que, lo que queremos más es la herencia del siglo XIX, en mi opinión. Y yo tengo la grado de historia y me da igual llamarlo de una manera o de otra. Carrera, soy historiador, me da igual. Es que me da igual como queréis nombrarme, pues me da igual.
Porque es que además, si hablas de Concepción Arenal y decir que no, es que yo de Concepción Arenal sé cuatro cosas, pero entonces, como fue una de las mujeres, es que fue experta en derecho, que fue pensadora, que fue periodista, que fue poeta, que fue autora dramática, que perteneció al realismo. Y claro, si hablamos del realismo nos salen las figuras de eh, pues Galdós, Clarín, José María de Pereda y otro hombre más. Y al final dices, y entonces Emilia Pardo Bazán, que estuvo dentro del realismo, ah, no, y se olvida. O Rosalía de Castro, literata gallega que escribió en gallego y encima luego también en castellano, se olvida. Y entonces al final, ¿qué es? ¿Cuál es al final la prioridad? ¿Qué es? ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la igualdad? ¿La igualdad es la del siglo XIX? ¿O la igualdad es otra? Y a lo mejor lo que no queremos es verlo. Porque si, claro, lo que queremos ver es la igualdad del siglo XIX, pues eso ya está, ya tenemos la herencia, 200 años, Occidente, ha heredado eso, en otros países es todavía peor que en Occidente, que en Europa, que en España, pero oye, no, pero es igualdad, igualdad. Pues yo de verdad yo no sé qué igualdad hay en el mundo. Igualdad me refiero entre mujeres y hombres. Porque ahora, igualdad ya es decir, todos los dramas que existen y todos los conflictos que existen, es todavía peor. Porque claro, encima, Concepción Arenal, como he dicho, pero es que ella fue pionera del feminismo, precursora del trabajo social en España. Y se olvida, seguro. ¿Y quién fue la principal figura precursora del trabajo social en nuestro país, en España? Y diremos, no es que yo no lo sé. Y claro, luego te alarmas, dicen, si lo más importante es, y luego a repetir, no es acordarnos, sino de dejar constancia de que fue Concepción Arenal la que fue pionera en el feminismo español, fue precursora del trabajo social en España, quiso romper con el canon que se establecía desde el siglo XIX en nuestro país y en el resto de Europa, y reivindicar una reivindicación igualitaria entre hombres y mujeres. Ah, pero yo eso no, claro. Entonces luego pasan los problemas que pasan. ¿Qué igualdad queremos? ¿Qué igualdad? ¿Qué es? ¿La del siglo XIX? ¿La del siglo XX? ¿La actual? Que al final son todas hereditarias. Si lo que queremos es la de hace, la de siglo XIX, ya la tenemos. Como no cambiemos la estructura, no vamos a una estructura social igualitaria nunca. Claro, pero es que ya si hablamos de Clara Campoamor, que fue abogada, escritora, política, defensora de los derechos de la mujer, que ella misma promovió el voto femenino en España en 1961 cuando se convocó elecciones para que votasen las mujeres, que no podían votar en nuestro país, y que es que en nuestro país hasta los años 30 no se pudo, pero es que en otros países como Francia fue después de la Segunda Guerra Mundial, pero es que en Portugal, cuando cayó la dictadura de Salazar, pero es que en Grecia lo mismo. ¿Y qué? Y en Europa lo mismo. Hasta los años 20, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, nada, solo hombres. En Estados Unidos, Canadá, bueno, ahí más tarde. Pero es que lo más importante que todo está olvidado es que los países como Australia y Nueva Zelanda, que están en la otra punta y que son occidentales, fueron los pioneros para que las mujeres pudiesen votar. Es decir, que no es Europa, es que hay que irse hacia Oceanía, es decir, y ir al otro continente que fue el primero. Y todos pensamos que fue, no, fue Europa, fue Europa. Pero vamos, si actualmente pensamos lo que hay hoy en día en el siglo XXI en países como Oriente Medio, en Rusia, en Bielorrusia, en Turquía, en un montón de países como Marruecos o cualquiera, ya me da igual nombrar ya muchos, hay una cantidad de problemas que ¿dónde está la mujer en esos países? Es que luego, no, es que no hay igualdad, pero claro, no hay igualdad porque lo que hemos querido eh, poner como una serie de cimientos durante 2 siglos, lo hemos querido dejar igual. Bueno, pues hemos cogido a lo mejor una tecla, le hemos cambiado un ladrillo y hemos puesto aquí esto. Y hemos puesto otro ladrillo en esa torre y ya está. Pero claro, si solo haces una estructura, un ladrillo a un 25% de cambios, ¿de qué sirve lo demás? Porque claro, no, es que lo que queremos es, claro, yo ya lo voy a repetir, si tú quieres la herencia, pues oye, está conseguido ya. Pero si quieres abogar por cambios, o empiezas a cambiar la torre, el muro, el puente, y pones otros escombros de forma diferente para que haya esa igualdad, o no es válido, o no es que, además es que no vale, porque puede ser que sea positivo, vale, sí, la sociedad está bien, España puede ser un país pues, muy importante, igual que Europa, igual que cualquier país de América, de Oceanía, da igual, de Asia como Japón, Corea del Sur, vale, está bien, muy bien, pero claro, si esa estructura se deja de una manera
a medio hacer, luego al final, ¿qué esperamos de una sociedad? Pero que esto es, todo viene de una estructura que se hizo con cemento hacia una torre muy diferente. Y todo lo que esperábamos en el siglo XIX, queríamos que en el siglo XXI fuese diferente. La torre sigue igual. Claro, pero es que si hablo yo de Victoria, que fue abogada y política republicana española, la segunda mujer que ejerció como abogada en nuestro país. Madre mía, en el siglo XIX o principios del siglo XX para ser abogada en eso. Solo hubo una que fue Ascensión Chiribella Marín, que fue la primera. Pero es que además la primera fue Victoria Kent en nacer en el Colegio de Abogados de Madrid en 1925, durante la dictadura de Primo de Rivera, en ese régimen dictatorial. Es decir, madre mía, la situación que habrán pasado las mujeres, sobre todo para estudiar Derecho, como Concepción Arenal, como Victoria Kent, como Clara Campoamor, como cualquier mujer anónima que haya estudiado en el siglo XX, que se haya formado y quiera ser una mujer con un pensamiento crítico, libre y todo eso, y luego al final todos los problemas es, no, es que hemos... Y al final esos problemas se eh, retroalimentan, se hacen unas estructuras tan extrañas que luego sucede lo que sucede. Y luego decimos, no, sí que está muy bien, pero ¿cómo va a estar muy bien, hombre? ¿Cómo va a estar muy bien? Vaya, ¿qué estructuras han dejado parte occidental? Pero vamos, pero yo creo que a lo mejor está bien el occidente, yo no digo que esté mal, pero la estructura la ha dejado en torno a esa situación igualitaria, a esa vida de igualdad de oportunidades entre los dos sexos. Madre mía. Y o recorremos otra estructura o la situación va un poquito al desastre. De momento puede aguantar, pero yo es que lo digo porque yo tengo Es que soy historiador, es que me da igual, esa estructura está mal, o mal encauzada, mal de pensamiento. Y luego pasa y nos quejamos. Así luego va a haber problemas. Madre mía, los problemas que puede haber de aquí a... Me refiero yo en esa igualdad de sexos. Emilia Pardo Bazán fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, traductora, editora, catedrática y conferenciante española e introductora del naturalismo en España. Su obra es, la más conocida es Los Pazos de Ulloa, de 1886. Otra mujer en el mundo de la cultura, artista literaria, como fue Emilia, gran figura de la literatura española, del naturalismo, que estuvo encauzado y unido al realismo, pero que quedó olvidada directamente como Concepción Arenal, porque como había los hombres más destacados que los que he nombrado yo ya, como he dicho, Galdós, Clarín, José María de Pereda y alguno más, alguno más, alguno. Claro, pero es que el ejemplo también es Rosalía de Castro, poetisa, novelista española que escribió en gallego como en castellano, y bueno, los cantares galegos de 1866. Y luego además es que encima Rosalía de Castro, como junto a Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, bueno, miles de mujeres que ha habido a lo largo de la historia de la literatura contemporánea, y directamente en los libros, sí, no, si se habla algo porque no, se habla algo de Emilia o de Rosalía o de Concepción Arenal, pero ¿qué habla? Si hablan cuatro párrafos y a lo mejor de otros como Galdós o Clarín se hablan 18. Y luego, claro, no, es que, claro, no, si yo no es por criticar ni lo que ha hecho Jorge Manrique, ni lo que ha hecho Garcilaso de la Vega, ni lo que ha hecho Cervantes, ni Lope de Vega, ni Góngora, ni Quevedo, me da igual, ni Tirso de Molina, ni Calderón de la Barca, da lo mismo el pensamiento. Pero ¿cómo puede ser de verdad que se deje de lado a un sexo y se dé importancia al otro? Si yo no voy a criticar al hombre porque los hombres de la cultura, yo creo que han sido muchos de ellos los primeros que han apoyado a las mujeres. El problema es que a muchos, o cuatro o cinco de siempre, eran los que impedían eso. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que claro, si cinco tíos o cinco figuras son las que rompen todas esas reglas, al final es imposible que exista una igualdad mm, de una mujer, un hombre. Es que da igual, pero que es así, esto yo es lo que pienso, y es una estructura mal formada en su momento. Y si te vas al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos, es que la situación es algo
similar al europeo, al español, es decir, mal enfocado, mal eh, en torno a un concepto, mal estructurado, mal formado, mal todo. Y ya no quiero hablar más de la palabra mal, porque es que si no ya es todo negativo. Y es que al final es todo una estructura negativamente hablando, porque es que al final, ¿dónde va uno? Es decir, ¿dónde puede ir una persona a decir, no, es que lo de las mujeres, claro, las mujeres lo que quieren es igualdad, pero es que ya si te vas a la raza, todavía peor ya, es que es todavía peor. ¿Cómo puede ser de verdad que por ser de color, ya, porque claro, la raza, ¿qué pasa? ¿Que la raza blanca es superior a otra raza? Eh, yo de verdad no es superior. Y claro, pero es que todavía la seguimos además teniendo Occidente, como somos jaros de raza, somos blancos, todas esas cosas, todavía decimos que lo primero es, claro, la raza occidental. Y la raza, por ejemplo, de los negros, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que es de color y intentan buscarse la vida de una manera, pero de una manera igual que cualquier figura occidental, sea de raza blanca, de raza negra, de raza oriental, me da igual. ¿Cómo puede ser de verdad que hoy en día, con todos los problemas que hay, pensemos, no es que la raza blanca está por encima de la raza negra, o la raza oriental, o la raza de otras zonas de América Latina, de África? Claro, si hablas del ejemplo de Rosa Parks, que es una mujer muy importante en el mundo además de la mujer internacional, y luego además no sabemos ni quién es, claro, porque fue una activista afroamericana, figura importante por los derechos civiles en Estados Unidos, por ocupar un asiento para blancos en lugar de uno en la zona trasera del autobús para gente de color durante una protesta organizada en acciones iguales en Montgomery, Alabama, en Estados Unidos, que se produjo en 1955. Una mujer además que luchó por la mujer, que luchó por la igualdad, que luchó por la raza étnica y que encima además, ¿qué pasa? Que porque una mujer blanca en Estados Unidos era superior a una mujer afroamericana, negra o a otra raza que viniese fuera de Estados Unidos. Pero de verdad, ¿qué mundo es este? El mundo de verdad, yo creo que el mundo en el que vivimos es un mundo de estructuras, de por encima está una serie de razas. Eso en la raza étnica, pero claro, luego por encima está el hombre. No, la mujer y la mujer, y claro, y la mujer se pregunta, ¿y entonces yo qué pasa? ¿Que yo, por ser mujer, tengo que cobrar menos si tengo la misma capacidad que cualquier hombre? Claro, entonces, yo de verdad es poco entendible. Yo creo que la sociedad en la cual hemos estructurado todo ello es una sociedad que es solo para ciertas estructuras de bueno, sociales, políticas, económicas, culturales, y si eres mm, una condición, puedes tener suerte, pero si eres de la otra, no. Pero ¿cómo que no? Que hay que tener las mismas oportunidades en este mundo. Que la gente que sea una raza, o de, es decir, raza o etnia, de sea hombre, mujer, sea lo que sea, lo que quiere es buscarse la vida y tener el mismo trato igualitario en un ámbito laboral, que en un ámbito doméstico, que en un ámbito escolar, que en un ámbito me da igual, ya lo que sea. Porque es que al final es algo que seguimos de verdad teniendo en cuenta. No, es que hay que tener, no, hombre, hay que tener en cuenta que, claro, es que la sociedad ha cambiado, pero ¿dónde ha cambiado? Si se ve en la política, ¿cuántas mujeres hay en el mundo que gobiernen a nivel nacional en España? Si como, yo creo que de verdad esto va a durar para largo. De verdad, oye, sí, hay mujeres que son presidentas, en la comunidad eso ha mejorado, vale, sí, eso es bien, eso es positivo. Pero de verdad, ¿cuándo puede haber una mujer de verdad que gobierne a nivel nacional? Me da igual el ámbito político, ideológico que sea, es que ya da lo mismo. Si con que intente de verdad hacer unas estructuras para esa igualdad entre ambos sexos, yo de verdad sería algo positivo. Pero hasta que no suba una mujer al poder en España, porque claro, hemos tenido mujeres en Chile, hemos tenido en Europa un montón. Bueno, Merkel, Margaret Thatcher, y claro, algunos ejemplos importantes. Yo que, y seguramente a lo mejor dices, y Kamala Harris, vicepresidenta. Claro, vicepresidenta, pero ¿quién está por encima? Sí, un hombre. Ah, no, Y luego pasa, por ejemplo, con las primarias en Estados Unidos para las elecciones ahora a finales de año, de noviembre de este año, y una mujer intenta, que es del Partido Republicano, y seguramente que es que a lo mejor hasta de verdad, darán, hablarán dos cosas de ella, y luego, pues, no podrá, no, claro, es que como hay, claro, como es uno, claro, es que como hay hombres, y yo lo voy a repetir, pero que una mujer en política pueda hacer las mismas cosas o mejores que un hombre. ¿Cómo puede ser de verdad
que una estructura social en Occidente nos da igual todo y sigamos con ese pensamiento anclado de solo un sexo, el otro no, el otro sí, ese no, eso es mal. Hombre, de verdad. O vamos concediendo, vamos aprendiendo, o no vamos a entender nunca las estructuras de los dos sexos. Irene Morgan fue pionera del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, conocida por haber sido detenida en 1944 tras negarse a ceder su asiento de autobús a una pareja blanca y por su resistencia al arresto. Otra mujer como Rosa Parks. Rosa Parks y Irene Morgan fueron además que pidieron, bueno, es que lucharon por la raza etnia, es decir, la raza afroamericana en Estados Unidos. Y por no ceder a una raza, una pareja blanca, pero vamos a ver, ¿qué sentido es eso? Y esto estamos hablando de los años 40. Es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, en pleno conflicto mundial. Y bueno, no, es que como es de raza afroamericana, no, tiene que ir en un sitio que hagan los autobuses. Pero ¿tú te crees que eso es normal? Pero es que igualmente hoy en día eso existe actualmente. Si es que no hemos cambiado nada. Y estamos hablando de hace 70 años, 80. ¿Qué es lo que queremos? De verdad, ¿qué es lo que queremos? Una sociedad igualitaria, una sociedad que es unos aquí y los otros aquí. Es decir, división. Ya está, como cualquier otra cosa, porque al final es un trabajo para aquí, otro trabajo para allí y esto. Vaya, de verdad, vaya sociedad. Madre mía, de verdad. Y luego, claro, Ida B. Wells fue periodista y activista afroamericana del siglo XIX, desconocida total en el mundo femenino, y bueno, es que ha quedado olvidada, y sobre todo en América. Y todavía, bueno, si en América se conoce algo, pero es que si ya vas al mundo europeo, al mundo español, en el mundo europeo, en torno a Ida Wells sí se conoce, pero es que si hablas de Ida B. Wells en España dices, no la conoce nadie. Y es una figura que dejó el mundo del periodismo americano importante y que luchó. Y que hoy en día, gracias a figuras como ella, del siglo XIX, siglo XX, todo ello, pueden seguir luchando las mujeres de hoy en día. Pero claro, a ver en qué circunstancias, porque sigue habiendo trabas para ellas. Y sigue habiendo trabas por ser de una raza o de otra en la estructura occidental. A ver si aprendemos un poquito la situación política y la economía, porque vamos, ya, y sobre todo lo más importante es la social y lo cultural. A ver si vamos aprendiendo un poquito más en la cultura, en la sociedad, y nos dejamos también por el ámbito político y económico, un poquito también que eso es importante que unirlo, también con todo ello, pero siempre por encima toda la sociedad, toda la cultura y todo lo relacionado con el activismo al final en torno a eh, la situación de las mujeres. A ver si por lo menos vamos modificando la situación. La limitación de las mujeres en muchos países del mundo. La gran oportunidad que muchos de los países pierden por no dar esa igualdad a las mujeres. Y en países como son potencias militares, económicas, bueno, el ejemplo es que hablando de Rusia y China, que son grandes países y potencias al final económicas y militares, que en Rusia, claro, pero es que en Rusia hay muchos que van en contra del Kremlin, van a la cárcel. Y si estás en contra de la invasión bueno, de la invasión en territorio ucraniano por parte de Rusia, la cárcel, seas hombre o mujer. Eso está claro, pero las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a los puestos laborales y de mayor rango en el país mm, ruso. Y primeramente, a no ser que seas, apoyes las ideas de Putin, del Kremlin, de Moscú. Entonces, sí, oye, pues está en el mundo laboral, del periodismo, pero si no, la cárcel y ya puedes huir del país porque lo puedes pasar muy mal. Y China, potencia actual, que es una de las grandes potencias, bueno, y lleva ya desde la época de Mao siendo una de las grandes potencias, bueno, sobre todo tras la guerra civil china, del mundo. No sé si había, ya esto no lo recuerdo, pero yo creo que había alguna mujer dentro del mundo de la política antes. En el último congreso que se realizó del Partido Comunista Chino, las mujeres ya ni están. Pero madre mía, y esto estamos hablando del siglo XXI, cuidado con el presidente chino. Es decir, cómo podrá ser la situación allí, como en Rusia y en otros países? Que claro, como no seas fanático del presidente chino y bueno, de las ideas
del Partido Comunista, es decir, del comunismo en general, o sales del país, puedes incluso acabar además malamente. Si sales, puedes acabar mal. Pero es que si te quedas, puedes acabar todavía peor porque estás encarcelado. Y bueno, incluso pasó con lo del COVID. Madre mía, la situación política que puede haber en torno a las mujeres en China, Rusia, en Bielorrusia, que es al final Europa y Asia, las grandes, bueno, los países más conocidos. Y claro, es que con Bielorrusia es lo mismo que Rusia. Si eres partidario de Lukashenko, las ideas de las ideas bueno, del dictador Lukashenko, ahí puede subir cualquier mujer. Ahora, mal lo pasan las mujeres. Puedes incluso acabar en la cárcel o incluso y si te marchas también puedes acabar mal, porque te pueden buscar. Pero es que yo de verdad entiendo que en Oriente Medio ahí, y luego además son países que están dentro del mundo de la Fórmula 1 del motociclismo en general, que ellos abren el mundial, que a mí me parece perfecto que lo abran, es decir, que pueden abrir Bahrein, pueden abrir incluso Arabia Saudí, Abu Dhabi, cerrarlo, abrirlo, igual que Qatar. Eso da igual. Eso es lo de menos. Y contra más circuitos haya, en la Fórmula 1 es bien, pero vamos a ver si la esencia de la Fórmula 1 y al final del deporte es, madre mía, yo es que esto lo voy a decir, es Occidente, ¿cómo puede ser de verdad que empecemos? Al final, la cultura occidental le cae, pero es que la cultura occidental también tiene de verdad sus problemas. Pero es que, claro, si tú te vas a Irán, Irak, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Abu Dhabi, países que están dentro del mundo de Oriente Medio, ahí ahora el problema que hay con Israel y Hamas y todo el lío ese que hay, y luego encima además se quejan, no, es que se quejan, me refiero de que, claro, es que ahí las mujeres no pueden acceder, pero ¿y entonces qué pasa? Que cuando han sido colonias, Europa, ¿qué es lo que hizo? Si ahí lo que hizo fue explotar todas las tierras, el dinero y los recursos naturales. Y los dejan, cuando se independizaron, malamente. Una mujer en cualquier país de Oriente Medio no puede ni acceder a cualquier trabajo, depende del hombre. Y luego encima, no, es que, claro, el deporte allí se celebra un mundial, que yo no sé, además, a mí me da igual si haya sido por dinero más o menos. De verdad, es que qué situación. Madre mía, la situación. Es que luego celebramos allí mundiales de fútbol. Se celebran incluso, que yo no digo ya nada de la Copa de África, porque eso es lógico que se celebren entre los países de Oriente Medio, de Asia y todo eso. Pero ¿cómo puede ser de verdad que intentemos de verdad ver esa igualdad, bueno, y aplicar la igualdad que en Occidente todavía queda, y luego queramos aplicarla al resto de países, que además encima allí es que la igualdad es nula? Y luego no. Pero si traen dinero y quieren hacer un mundial, o quieren hacer otra, decir una institución algo en torno a la enseñanza o al mundo de la economía o meter más grandes premios o incorporarlo porque a lo mejor falta y hacer una temporada divertida. Oye, pues, oye, está bien si, claro, si quieres tener ingresos, como pasa con las instituciones al final automovilísticas o del motociclismo, pero vamos a ver, yo, luego digo yo, ¿cómo puede ser de verdad que tengamos una estructura en torno a, no, es que mm, corremos, pero estamos en contra, pero no puede ser. Y yo no digo nada, no estoy en contra en nada de que no se corra, de que no se celebre deporte, y de eso ya cada uno es libre de ver la Fórmula 1 en Oriente Medio, no verla, eso ya cada uno tiene su propia libertad y su propio pensamiento. Lo que no puede ser de verdad es que vayamos a eso. Y de aquí a nada en Fórmula 1 quieren incorporar otro gran premio también en Arabia. Bueno, un lío total. Y Europa pues, se verá reducido a 5 o 6 grandes premios importantes. Y el resto será Oriente Medio, América, que es donde hay gran mercado. Y pues eso. Y Asia, pues 4 o 5 y da gracias. Y da gracias, ¿eh? 4 o 5 y da gracias. Y luego en Corea del Norte, en Turquía, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en más países de África. Podemos comprender, bueno, enterarnos y, bueno, saber un poco y también entretenerse en torno a qué es la estructura occidental, qué es la estructura oriental, pero oriental me refiero solo a la parte de Asia. Porque claro, es que vemos en China. China, potencia, gran eh, estado, emergente, desde Mao, pero ya.
¿Y cuántas mujeres hay en el mundo de la política en China? Si no son... Claro, y las que están es porque son partidarias de las ideas del presidente chino, igual que en Rusia, en Bielorrusia y bueno, en Irak. En Oriente Medio ya, eso ya es todavía peor, ya. Pero claro, si la estructura que queremos jugar es a esa, ya la han jugado muy bien Occidente y la está jugando muy bien otras zonas donde la situación es todavía peor que en Europa y en España. Es que ya se ha jugado, han jugado esa carta ya. O cambian las cartas, es decir, la forma de jugar, y cambiamos una carta por otra, pero hacerla mucho más formal, más con mayor estructura, con más pensamiento crítico, con más pensamiento igualitario, con más eh, incorporación al mundo laboral, no solo en lo normal, sino también en lo deportivo o en las instituciones económicas, en torno a jugar la carta de hombres y mujeres, o podemos bueno, pensar que yo creo que ya estamos, podemos ya retirarnos, que es como yo creo que muchos de ellos quieren, es decir, la retirada total ya, es decir, nos retiramos, hemos jugado esa carta, la carta del hombre, y nos vamos a otro sitio, jugamos otra carta, pero claro, criticamos lo otro siempre y cuando que lo otro, yo lo voy a repetir, es horrible, porque lo que pasa en Oriente Medio o en los regímenes dictatoriales de China, Bielorrusia o Rusia o en otros lugares como Corea del Norte, Turquía o en África. ¿Cómo puede ser de verdad que seamos poco receptivos a ciertas estructuras y luego juguemos una carta y digamos, no, si la carta está occidental sobra, esto se puede hacer bien. Y sale, y claro, sale la carta del hombre y Occidente decimos, somos igualitarios. Occidente puede cambiar, puede y debe cambiar. Pero es que en otros lugares la situación de la mujer es peor u horrible sin ningún tipo de, por ejemplo, a lo mejor incentivos en torno a la mujer para ayudarla en Oriente Medio. Luego normal que muchos de las personas se quieran venir a España, a Europa, porque claro, se vive a lo mejor por de otra manera. Hay otro pensamiento, hay otra crítica, hay otra manera de pensar, pero Europa dejó una carta, la carta ya sabemos cuál es, y esa carta sí, falta otra carta por tirar. Pero claro, esa carta todavía está guardada en un maletín que no tenemos ni idea ni si va a salir, si no va a salir, o si se va a quedar ahí toda la vida dentro del maletín. Y claro, alguien en algún futuro tiene que sacarla. Si no, al final, yo creo que vamos a una estructura mal formada. Es decir, hay una cantidad de formación, eh, cómo ha quedado bueno, el pensamiento o esa formación estructural occidental, que la situación es mala o incluso va a peor con el género femenino. El masculino, bueno, ahí va, pero claro, si solo tienes un sexo, ¿de qué sirve lo demás? Si al final yo creo que, es que la situación es tan mala, tan horrible, que es mejor de verdad dejarla, dejarla bueno, dejarla, pero claro, tan mal, tan horrible es dejarla, claro, la dejamos todos. Y es lo que pasa, dejamos todo, dejamos todo, dejamos todo, seguimos haciendo bola, 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 bola esa estructura y ala. Y esa carta que es tan primordial y tan importante en la historia, la quemamos, que es lo que quieren hacer muchos, la guardamos, que también es lo mismo que quemarla. Como no la saquemos, no vale
absolutamente nada. El pensamiento crítico, igualitario y el pensamiento final formal que tenemos cualquier ser humano. Con ello finalizo. Comento, como he dicho ya, lo repito ya en varias de las diapositivas, que tengo el grado de historia, soy historiador, la carrera de historia, como queráis denominarlo, me da lo mismo. Si os ha gustado este vídeo de las mujeres, porque hoy es su día, darle a like, suscribiros. Es muy largo este vídeo, pero es muy importante y debemos de comprenderlo. Así que os mando saludos y que os suscribáis si os ha gustado todo este vídeo relacionado con el mundo de la mujer, que es hoy 8 de marzo. Adiós.